Máquinas, bienvenidos al segundo video del curso y quería comenzarlo con esto aquí porque de esto básicamente se trata la mentalidad. Tu entorno de influencia, esto que ves aquí, lo que te rodea a diario, no solamente físicamente, sino virtualmente, es lo que va a determinar tu mindset, tu mentalidad. Estamos aquí entrenando y quiero que te quedes con esta imagen. Lamentablemente no puedo entrenar con ellos seguidos. Antes podía hacerlo más, pero me quedé con eso. Intento reunirme siempre que pueda. Y esta energía es lo que te va a mantener enfocado y sobre todo motivado a llegar más rápido a tus objetivos. Cuando tú te juntas de esto y tienes de referencia a personas que tienen un físico que tú quieres alcanzar, es todo mucho más fácil. Es la ley de la exposición. Te expones a aquello que quieres poseer. Entonces, vamos con el video, máquinas. Bienvenidos al segundo video del curso de No Fallar con Néstor Fitness sobre cómo subir de peso, cómo yo logré subir de peso. Estoy aquí en el parque, ambiente perfecto para grabarles esto mientras voy a caminar un poco para calentarme. Pero el video de hoy es sobre mentalidad, mindset, por su significado en inglés, que es una palabra que se utiliza mucho ahora en redes sociales porque suena más cool. Pero ese conjunto de creencias, pensamientos, emociones, sentimientos que están en nuestra mente que determinan básicamente nuestras decisiones en la vida. Entonces, yo antes de cambiar mi físico tuve que moldear todas esas variables dentro de mi mente que fueron las que me impulsaron a no fallar en mi camino de subir de peso. Para quien no me conoce, mi nombre es Néstor Córdoba. Tengo 30 años y en 2017 salí de Venezuela dentro de una crisis nacional. Entendí que el entorno de influencia era lo que me tenía arrastrado hacia el fondo del pozo y yo quería vivir una vida extraordinaria, ser mi mejor versión, siempre alcanzar mi mejor físico, mejor mentalidad, mi mejor espíritu, y todo eso lo entendí a las malas. Básicamente todas las dificultades que yo pasé fueron unas bendiciones para que en este momento yo tenga una mente mucho más abierta a todas las dificultades que me llegan. Dicho esto, te voy a explicar cómo yo moldeé todo el entorno de influencia para conseguir mi objetivo físico. Todo esto que yo implementé subconscientemente fue algo que yo no aprendí de nadie, no fue un paso a paso, un método que vi en internet. Fue algo que se dio por algunas circunstancias en mi vida. Básicamente yo terminé una relación y terminé una relación mal. Y en un punto hice un clic en mi cabeza porque entendí que a quien escuchaba, todo lo que veía, lo que experimentaba y de quién me rodeaba era lo que estaba determinando mi situación actual. No podía dejar de stalkear a mi ex en el Facebook. Entonces eliminé el Facebook. ¿Fue fácil? No. Tuve que hacer unas 3 o 4 intentos antes de poder borrarlo definitivamente. Y también eliminé mi Instagram personal. Ese Instagram personal estaba lleno de imágenes, videos, memes, todo sobre básicamente relaciones tóxicas. Y yo cuando entraba al Instagram era todo lo que veía. No podía seguir viendo ese tipo de cosas. Entonces eliminé el Instagram. Ahora me arrepiento porque yo tenía muchísimo contenido de calidad. O básicamente tenía todo mi pasado en Facebook, sobre todo, y en Instagram. Pero fue algo que tuve que hacer al momento porque fue la única manera que encontré de alejarme de ese tipo de entorno tan negativo que estaba recibiendo. En YouTube dejé de seguir unas 200 cuentas a las que estaba suscrito, que sí que es verdad que todo ese tipo de contenido me ayuda en su momento, me gustaba, pero no me aportaba nada de valor realmente. Entonces hice una depuración total de mi entorno online, que ahora que no has pasado una situación muy difícil o capaz la estás pasando, puedes aprovechar de hacer lo mismo. Haz una limpia de los contactos que no te aportan nada, incluso tus familiares y tus personas más cercanas. Si no quieres eliminarlos, por lo menos siléncialos. Puedes clicar, dejar presionada cuando te sale una historia y te va a salir silenciar. Así no entras en conflicto porque la idea es que no te pelees con nadie. Pero sí necesitas cuidar muchísimo lo que ves. Y lo que ves es básicamente las redes sociales. En ese momento yo trabajaba en la tienda de Avellanas de un shopping, de un centro comercial. Entonces no había dejado el trabajo todavía. Me estaba rodeando todavía de ese entorno que no me gustaba, no era lo que yo quería a pesar de que eran mis amigos. Pero como no lo podía cambiar al momento, seguí cambiando mi entorno externo a eso. ¿Qué hice como segundo punto?
comencé a escuchar un podcast que vi de Alejo Marino, muchos lo conocerán de calistenia.net. Él recomendó un podcast de Su deseo es su mandato. Comencé a escuchar esa serie de audios que reformatean básicamente tu manera de pensar en todas las variables de la vida. Y es un audio que se supone que tienes que repetírtelo para que se vuelva subconsciente en tu mente. Eso fue lo que hice. Comencé a escuchar ese audio día y noche, día y noche, día y noche. Como dice dentro del mismo audio, hasta que se vuelva una competencia inconsciente. A través de ese audio fue que yo entendí el poder de la repetición continua de una acción en el tiempo, es decir, hábitos, que es el video número 3 que viene después de este. Mientras tanto nos mantenemos en mentalidad todavía y es porque necesito que cambies tu mentalidad para pasar a los otros puntos. Entonces, yo seguí trabajando mucho mi mentalidad y recuerdo que descubrí el libro de David Goggins, que es un Navy SEAL de élite, el que tiene la fama de ser el más duro del mundo. Y no recuerdo por qué yo lo descubrí, pero sí recuerdo que lo primero que pensé fue en comprar su libro. Entonces fui a una librería y lo encontré. El libro es No me puedes lastimar en español. En portugués es Nada pode me ferir. Y cuando comencé a leer ese libro, ya desde el primer momento me di cuenta que David era una persona diferente y que iba a pasar muchas dificultades en su vida. Cuando terminé el libro y durante el libro, me di cuenta que era una persona muy blanda. Yo era muy blando en mis maneras de entrenar, en mis maneras de afrontar las situaciones en la vida. Yo era una persona que no estaba preparada para sufrir. No era una persona que realmente abrazaba el dolor, o yo pensaba que lo era. Pero con la mentalidad de David Goggins, yo iba a los entrenamientos, iba al gimnasio a reventarme. Esa barrera mental que yo tenía de parar en un punto de dolor durante los entrenamientos, lo eliminé. Es decir, mi umbral de dolor en los entrenamientos aumentó muchísimo, muchísimo a raíz de esa mentalidad que yo adquirí leyendo a David Goggins. Y no solamente a David Goggins, sino que yo descubrí a otras personas extraordinarias, como por ejemplo, personas que corren 42 días seguidos, no seguidos sin dormir, me refiero a descansar, comer algo y continuar 42 días seguidos. Entonces, ¿tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es intentar romper un récord de dominadas, de 3000 dominadas cuando la mano está abierta del dolor? Entonces, eso fue lo que a mí me moldeó mi creencia de no tener que sacrificarme demasiado para alcanzar un físico respetable. Y junto con eso, comencé a seguir en YouTube, tengo un plan, y tenían contenido muy interesante para mí. Era contenido que me aportaba. También en un punto comencé a escuchar a Andrew Tate en YouTube. Es un luchador de la UFC que es multimillonario, pero no solamente por las luchas, sino por su mentalidad y lucha antisistema. Su creencia de que realmente como hombres necesitamos proveer y ser imparables. Debemos ser imparables, no podemos andar con esa mentalidad moderna de victimismo, blandismo y todo lo que tiene que ver con la parte femenina. Esa mentalidad es la que me llevaba a entrenar más duro, a ser más exigente conmigo mismo. Y todo eso fue convirtiéndose básicamente en mi entorno de influencia principal. Obviamente, cuando más me voy moldeando, más voy chocando con mi entorno físico, que eran mis amigos, en ese caso, mis compañeros de trabajo. Y es una situación difícil de lidiar, pero que hay que saber llevar porque no te puedes enfrentar con todo el mundo. Yo perdí amigos, yo perdí muchos amigos. De hecho, perdí a mis amigos más importantes en ese momento. Perdí a mi mejor amigo que vine con él a Brasil. Perdí a mi mejor amigo del trabajo. Perdí a mi mejor amiga del trabajo, perdí a muchísimas personas por ese cambio que yo hice y es un sacrificio que tuve que haber tomado y que no me dolió porque yo sabía que era el camino que tenía que tomar y no podía seguir estancado en el mismo punto que me mantenía infeliz. Cuando estaba en esa dinámica de ver videos en YouTube, descubrí Tengo un Plan, el podcast de los chicos de Sergio y no recuerdo el nombre del otro. Y escuchando uno de los capítulos mencionaron a Yados. Descubrí el personaje de Yados en ese momento. Era más o menos, no sé si diciembre o enero de 2024. Y mi mentalidad hizo un clic con la de él. O sea, me sentí muy identificado y sentí que era una persona que debía escuchar. A raíz de eso, comencé a escucharlo
y me di cuenta que tenía hábitos muy parecidos a los que yo había comenzado a experimentar. Entonces, habrá muchos de ustedes que pensarán que mis hábitos son a raíz de Yados, pero realmente toda mi mentalidad y mis hábitos comenzaron antes de él, porque es una cuestión de conciencia. Cuando tú realmente te escuchas a ti mismo, te puedo asegurar que la mayoría de nosotros tenemos la misma conciencia. O sea, la conciencia es esa voz interna que te está diciendo constantemente lo que tienes que hacer para llegar a tu mejor versión. Porque recuerda que esta versión que yo tengo ahora no es mi mejor versión. Mi mejor versión es aquello que yo puedo imaginar que voy a hacer en un futuro. Entonces, si mi imaginación llega a ese punto es porque yo soy esa persona que aún no soy. Y aquí es donde pasamos a la variable número 5 que me ayudó definitivamente a explotar mi condición física. Y fue que yo acepté, gracias a todo lo que yo venía experimentando, viendo, escuchando, que necesitaba un mentor. Necesitaba una persona, una figura que me enseñara y me mostrara un paso a paso de cómo yo alcanzar mi objetivo físico. En este caso, yo ya conocía a Luca Macedo de Floripa Calistenia, pero solamente había tenido 2 contactos con él que nos habíamos encontrado. Y recuerdo perfectamente que en la noche, saliendo del trabajo, era más o menos las 10 de la noche, yo escribí una historia en Instagram. No es mi actual Instagram, Nestor Fitness, es mi antiguo Instagram que tenía, que ya cerré, donde escribí una historia que decía que necesitaba un mentor. Ese era uno de los cambios que yo necesitaba para para evolucionar. Y el universo lo entendió y comenzó a trabajar en pro de eso. En menos de 12 horas, en la mañana siguiente, Luca Macedo sacó una historia donde decía que iba a trabajar una mentoría con 3 personas para cambiar el físico. E inmediatamente supe que ese era el camino. Contraté su mentoría y decidí que Luca iba a ser mi entrenador porque ese carajo tiene un cuerpo envidiable y es a lo que yo aspiraba y aspiro. Entonces, esa figura de mentor, de persona que está en ese punto al que tú quieres llegar, es súper importante y eso yo lo aprendí y me venía cerrando muchísimo esa idea desde siempre porque, como vuelvo y repito, siempre fui muy orgulloso y quise hacer todo solo. Ahora no. Ahora he invertido en mentores, he invertido en cursos, he invertido en conocimiento, he invertido en un montón de cosas que yo sé que me faltan todavía. Entonces, esos 5 puntos son los que me ayudaron a transformar mi físico a raíz de una serie de hábitos que te mencionaré más adelante, pero que moldearon totalmente mi entorno de influencia, a tal punto de yo no salí final de año, yo no celebré cumpleaños, yo no me junté con personas que tenían vicios, yo no me junté con amigos que amaba, pero que no tenían mi misma visión de vida y al contrario me retrasaba muchísimo. En pocas palabras, hasta que no configuré mi forma de pensar, no logré mi objetivo físico. ¿Cómo configuré mi forma de pensar? Hice una limpieza total de mi círculo social online, Facebook, Instagram, YouTube. Me ponía los audífonos y escuchaba todos los días, toda hora, en todo tiempo libre, Su deseo es su mandato. Un audio especial de varios capítulos que me ayudaron a reformatear poco a poco mis creencias también sobre todo de la vida. Comencé a leer No puedes lastimarme de David Goggins. Decidí a quién escuchar en YouTube. Tengo un plan, Andrew Tate. Descubrí a Yados Fitness y una serie de canales que me ayudaron totalmente a seguir moldeando mi mentalidad y creencia sobre el dinero, físico, espíritu y relaciones en general. Y por último, acepté por primera vez, honestamente, conmigo mismo, tirando el orgullo a un lado, que necesitaba ayuda, que no podía solo, que necesitaba una figura de mentor que me guiara en mi camino. Entonces, con esas 5 variables que logré implementar en mi día, fueron las que me han llevado a un gran cambio físico, mental, espiritual y de relaciones, porque relaciones es lo que consigues por quien eres. Y si eres una mejor persona, vas a seguir trayendo mejores personas a tu vida. Entonces, máquinas, me disculpan que estoy muy inquieto, pero no puedo quedar parado, me desespera. Y quiero despedirme con estas palabras. De verdad que el entorno de influencia es una de las cosas más importantes que tenemos en nuestro día a día.
Es lo que determina cómo pensamos y cómo afrontamos cada situación de la vida, nuestra fe, nuestras creencias ante cada cosa negativa que nos sucede, cómo decidimos afrontarla. Nuestro desarrollo personal viene todo junto. Te invito muchísimo a aplicar y seguir estos consejos que yo tuve que redescubrir por mí mismo. Nadie me lo enseñó, pero que me llevaron muy lejos. Y junto con el cambio de propósito en tu vida y los hábitos en el siguiente video, van a realmente hacer que se cree un núcleo muy fuerte, un cimiento sólido para tú comenzar a comer y entrenar como se debe, ¿ok? Entonces, me despido, máquinas, un saludo y hasta el próximo video. Chao.